Estamos de vuelta aquí en Buenos Aires y por supuesto, con los mercados cerca de máximos históricos, la inteligencia artificial transformando industrias enteras y los inversionistas ya preguntándose constantemente qué viene después. Muchas familias de alto patrimonio están comenzando ya a enfocarse en algo más grande que ese rendimiento de sus inversiones. La pregunta ya no es solamente cómo aumentar ese valor de sus cuentas, sino más bien cómo podemos utilizar nuestra riqueza para fortalecer la de las futuras generaciones. Así que por ello, siendo día miércoles en Invierta Inteligentemente, nos acompaña Michelle Gordon. Ella es la CEO y fundadora de Investably, que siempre viene a hablarnos aquí de panoramas, pero también de oportunidades. Michelle, buenos días nuevamente aquí en tu casa, Comercio TV. Muchas gracias. Buenos días, Wall Street. Siempre un placer estar aquí con ustedes. No, el placer es nuestro, Michelle, de que nos vengas acá a ayudar a abrir nuestra mente para invertir de manera inteligente, y esas píldoras que nos das siempre son muy bienvenidas. Hablando directamente del tema de los mercados, hemos visto que han generado rendimientos sólidos recientemente, obviamente máximos en la bolsa, un poco de corrección esta semana y la semana pasada, sí hay que decirlo, pero ¿por qué algunas familias adineradas, por ejemplo, están enfocándose en algo más que el desempeño de sus inversiones? ¿Qué es lo que piensa el rico que la gente del común no piensa? Mira, sí, ¿no? Como dijiste, los mercados han dado unos rendimientos muy altos y son importantes, pero muchas familias de alto patrimonio se están enfocando en más allá del rendimiento porque ellos entienden que el dinero solamente no es lo que hace o crea la riqueza. Entonces, en el mercado hoy en día, muchas familias están también no solo enfocándose en el rendimiento del portafolio, pero también en asegurando que la próxima generación no le falte un propósito, que no le falte la educación financiera y de verdad, y el desempeño de poder manejar lo que van a heredar, porque muchos sabemos que estamos ya entrando en un periodo donde la próxima década vamos a estar viendo un proceso de una riqueza pasando más alta que hemos visto históricamente, pero asegurando que la próxima generación esté incapaz de recibirlo. Entonces se está enfocando, mira, hay 5 áreas principales. Primero es la capital financiera, la capital humana, la capital intelectual, la capital social y la capital familiar, porque esas cosas en común juntas pueden poder elevar los bienes para las familias a largo plazo. Michelle, nombraste el capital humano. Cuéntele a la audiencia qué es ese capital humano y por qué podría ser incluso más importante que ese capital financiero. Sí. Mira, cuando digo capital humano, ¿qué significa? Significa es el conocimiento, es el carácter, es la ética del trabajo, es el liderazgo frente a la familia, porque, por ejemplo, el mercado puede generar 8 o 10% anual en un periodo a largo plazo, pero la persona que lo vaya a recibir la herencia también tiene que tener la capacidad de tomar decisiones, tener la resiliencia emocional, tener la capacidad de emprender nuevas metas y obviamente la educación financiera para poder regar con lo que vayan a heredar. Mira, muchos sabemos de historias de personas que por una razón u otra han perdido todo, se han tenido que ir de su país a otro país o cualquier situación y han podido levantarse de nuevo, rehacer la capital o sobrepasarse, porque lo que no se perdió la capital, pues no se perdió el aspecto humano, es el desempeño, es el conocimiento, es la ética, eso no se ha perdido, que con una persona recibiendo una herencia bastante alta, sin ese capital humano, puede ser que sabemos mucha historia que muchas veces se va el capital en 2 y tercera generación,
pero cuando ese capital humano está ahí, no solo se hereda, se crece más el capital y así es que vemos dinastías. Me interesa mucho esa parte que tú dices, que pues obviamente así es que vemos las dinastías, así es que vemos que el dinero realmente se mueve, porque pues sí es verdad, cuando el dinero no lo hiciste tú, si tú no tienes la capacidad de seguir multiplicándolo, de diversificarlo, pues el dinero es impresionante. No importa cuánto dinero Ujú. tenga una persona, se gasta y se gasta rápido, porque Sí. comienzas a pensar de que pues tienes capacidad de hacerlo todo, pero nunca piensas de que tienes que seguir generándolo. Ahora, Ujú. digamos, ¿cómo hace que ese entorno económico actual aumente la importancia de ese capital intelectual que tú estás Ujú. comentando? Sí, entonces, pues, mira, la economía se está acelerando bastante con la inteligencia artificial, diferentes industrias de tecnología que se están cambiando y ciertas industrias se están purificando y ciertas se están yendo por debajo. Entonces, lo que hay que pasar no es solo el dinero, sino también transferir el conocimiento de cómo posicionar los bienes que hay. Y vemos que muchas familias tienen comités que se reúnan anual con la familia a compartir cuáles son métodos, cómo se están invirtiendo el dinero, ciertos proyectos, están involucrando la próxima generación participar en las decisiones o tener conocimiento de decisiones de por qué se está tomando ciertos proyectos y decisiones con el capital, porque también lo que están formando son ¿cómo se dice? Es la gobernación acerca de la riqueza, sí, el comité que ayuda a gobernar lo que viene, cuáles son los abogados, cuáles son los asesores financieros, cuáles son lo que están bregando con los impuestos y cuáles son esos documentos que puedan estructurar cómo el capital va a pasar por vía de fideicomiso, cómo están diferentes negocios titulados, teniendo ese conocimiento estructural para que se pueda seguir. Es bastante importante porque estamos viendo que muchas cosas no sabemos cómo va a estar diferentes industrias en 20 años de hoy en día, pero el conocimiento de cómo se estructura lo que se gobierna y cómo los bienes están titulados es sumamente importante. Interesante, Michelle. Ahora, cuéntanos qué papel juega ese capital social en lo que es la creación y la preservación de riqueza hoy en día. Mira, yo diría, es una buena pregunta porque pienso que el capital social es el que muchas veces menos se habla, que muchas veces no se considera, pero ¿qué significa? Mira, no se ve, uno está viendo las noticias financieras, no se ve el capital social, pero yo diría está por debajo, porque capital social estamos hablando cuáles son las relaciones profesionales, cuáles son los asesores de confianza que puede guiar los bienes que uno está manejando, cuáles son asociaciones de negocios o ¿cómo se dice? Conexiones de industria, porque muchas veces los mejores negocios o oportunidades que se presentan privadamente, por vía de relaciones, por vía, por ejemplo, compañías privadas. Muchas veces son 2 o 3 personas que comienzan, tienen una idea y dicen, vamos desempeñando en esta compañía o vamos a hacer estas inversiones en estas empresas que todavía están en infancia para después a largo plazo ver que se coseche el IPO, ¿verdad? Una cosa que digo es, con todo el movimiento que estamos viendo en la economía, un tema que no veo que se está cambiando es familias de alto riqueza
no están dejando de seguir mandando los hijos a las mejores instituciones, a las mejores universidades, al desempeño, por ejemplo, como se dice, muchas veces se dice que muchos negocios se hacen en la cancha de golf, ¿verdad? Son las relaciones y ellos no lo están mandando no solo por la educación que se pueda conseguir, pero también las relaciones que pueden tener, porque esas buenas relaciones no solo van a traer oportunidades, sino muchas veces inversiones en nuestro mismo empeño. Y cualquier empeño que uno quiera hacer, tenemos que tener ese network, esas conexiones social. Muy interesante y retomo lo que tú decías y me gusta que lo hayas mencionado porque muchas veces ahorita como vemos que, bueno, la AI lo está haciendo todo, la AI ya no necesitas ir a la universidad, baja, tipeas cualquier cosa y ya tienes la información a la mano, pero pues a la final del día sí hay una gran ventaja aquellos que manejan la información, porque la innovación la va a seguir generando aquellos que tengan la información, que tengan las mejores ideas, y por eso no se puede dejar de aprender. El último día que uno deja de aprender es el último día que Dios permite que uno esté en esta tierra. Ese día ya se dejó de aprender en la vida. Y me gusta mucho lo que hablabas de ese capital social, de la importancia de poder entender que las relaciones, claro que son importantes. Por ello, cuando se ve cámaras de comercio, grupos de networking, o sea, comunidades como tal, ¿no? Son importantes que uno se mueva dentro de las comunidades que están buscando, ¿no? Ese mismo bien social que uno está buscando hacer, porque al final de cuentas amamos el trabajo. Por ejemplo, Raúl y yo amamos lo que hacemos, o sea, termina antes del show, durante el show, después del show, seguimos hablando de ello, amamos lo que hacemos y por ello podemos de repente estar en una mesa sentado con otras personas que también estén buscando impactar la comunidad hispana, como por ejemplo tú, Michelle, y poder continuar esa conversación. Entonces, qué importante lo que has dicho de ese capital social, la importancia de que, un ejemplo, hay negocios que se cierran en esos campos de golf. O un café. Sí. Totalmente. Ahora, para ir entrando más a la parte, digamos, de reflexión, porque hoy Raúl anda reflexivo, filosófico, ando filosófico. No, siendo sincero, o sea, ¿cuál es esta lección que de repente podríamos decir que es lo más importante que los inversionistas deberían recordar, sobre todo en torno actual del mercado? Porque, pues, la gente se mueve por titulares y se desespera en el momento de invertir, pero ¿cuál es esa lección que crees tú que es la más importante? Mira, ahí es que está la diferencia mayor. Lo que son muchas familias con alto patrimonio no están pensando están viendo las noticias, se están entonando a comercio, pero no están dejando la emoción dictada por lo que está pasando a corto plazo, porque el mandato que tiene es de 50 a 100 años para adelante, porque no solo para ellos, sino las generaciones que puedan venir. Entonces, en ese instante, mira, la lección más grande que pueden tomar es que los mercados suben y bajan, la tasa de interés sube y baja, la tecnología se renova, el ambiente político se cambia, pero familias se pueden enfocar en diferentes áreas de capital para crear la resiliencia contra diferentes generaciones. ¿Por qué lo digo? Porque la riqueza se puede acumular, pero continuarla es un aspecto muy diferente. Para continuarla no es solo que se acumuló, sino es que también se pasó los métodos, el capital de cómo se pudo acumular en el primer lugar, porque así es que se puede asegurar que todo lo que estemos acumulando por vía de mercado y por negocio y por otros métodos sigan, no solo para nuestro bienestar, sino para las muchas próximas generaciones que puedan venir. Entonces es importante no solo pasar lo que se acumula, sino los principios, la ética y el conocimiento que se utilizó para hacer la acumulación en el primer lugar. Interesante, excelente. ¿Algún mensaje final
que te gustaría compartir, Michelle, ya que estamos en tono filosófico? Cuéntanos cuál fue esa, tal vez, filosofía o aquello que hizo como ese switch en ti de verle siempre la oportunidad a todo panorama que pinte el mercado, la economía, la geopolítica, la política en casa. No, que normalmente soy muy optimista. Eso se lo debo a mi mamá. Um, no, mira, yo diría, muchas familias para poder estar resilientes en los próximos 20 y 20 años y más, es importante enfocarse, mira, la educación, las relaciones, y ese aspecto que pueda darle liderazgo a lo que se va a heredar. Ahora actualmente estamos en un proceso de mucho que está cambiando para la próxima generación, pero si no lo preparamos para la próxima generación recibirlo, se puede ir. Entonces lo más importante no es solo dejar de herencia una fortuna o un dinero, es más importante dejar la capacidad de manejar y que si se va por un motivo u otro, que hemos visto históricamente, que se pueda rehacer de en principio de nada. Porque eso no se va. Definitivamente, y es lo que, o sea, te pueden quitar lo que tú seas, pero no te pueden quitar jamás lo que tú sabes ni lo que tú eres. Por eso yo Sí. siempre, yo practico eso como filosofía de vida. Yo soy quien soy y yo soy lo que soy sin importar dónde me pongan. Por eso siempre ando con una actitud de que siempre hay oportunidades en todos lados, porque las oportunidades se las genera uno y se las genera a través de ese entorno que uno tiene, con las personas que conoce, con lo que hace, pero no te define, digamos, un lugar donde tú estás, porque, o sea, tú eres el mismo. Así que excelente, me parece que fue un excelente consejo. Gracias. Michelle, como siempre, gracias por acompañarnos aquí en tu casa, Comercio TV, con tu segmento de Invierta Inteligentemente. Y definitivamente hay mucho que agradecerle a nuestros padres. Me gustó mucho lo que dijiste. Soy una persona optimista y eso se lo debo a mi mamá. Qué gran ejemplo que tuviste y qué gran ejemplo que seguramente también estás dando. Así que, Michelle, hasta el próximo miércoles nuevamente con tu segmento. Bye, bye. Y saludos a Bye. tus padres que sabemos que nos ven siempre en Estados Unidos y en República Dominicana cuando están allá. Gracias. Pero por supuesto, con eso no le decimos bye bye a usted. Pausa comercial y ya regresamos.